Muy bien, jóvenes, buenos días. Vamos a revisar entonces nuestra clase de hoy. Habíamos tenido 2 semanas previas en las que habíamos trabajado no la parte de gramática, sino la parte de ortografía con mayúsculas y tildación, pero ya desde hoy retomamos nuevamente la gramática y veremos aspectos de morfología, semántica y luego varias semanas de sintaxis, ¿ok? Antes de empezar nuestra clase de hoy, vamos a hacer un breve repaso sobre la semana 5 y la semana 6 que quedó pendiente, porque habíamos hecho como un pequeño repasito con un par de ejercicios y habíamos revisado la parte de comunicación, la parte de fonología, ¿no? Que vimos en las primeras semanas. Pero nos faltaba recordar un poquito de la ortografía, así es que vamos a revisar unos minutos la parte de mayúsculas y la parte de tildación con algunos ejercicios. Ya la teoría ya la tienen, la pueden revisar cuando quieran, pero vamos a revisar un poquito viendo algunos ejercicios. Ya eso es siempre importante. Entonces vamos a procurar en el transcurso de nuestras siguientes clases hacer un breve repaso, ¿no? Unos 15 minutitos así para ir viendo los temas anteriores, porque en el examen siempre van a preguntar pues todas las semanas anteriores, ¿no? Entonces vamos a ir revisándolo así poquito a poquito, ¿ya? Entonces por hoy revisaremos lo que nos quedó pendiente semana 5, semana 6, ¿ya? A ver, vamos a revisar. Miren, por ejemplo, aquí había un ejercicio que me parecía prudente revisarlo porque vinieron estos 2 puntos en examen de admisión, que eran los apellidos y que eran denominaciones antonomásicas. Entonces, en este enunciado que dice María de la Puente viajó a la Santa Sede, ¿qué correcciones ustedes harían? ¿O está bien? ¿Qué correcciones harían en María de la Puente viajó a la Santa Sede? Con lo que vimos en nuestra clase anterior, ¿se acuerdan? Vimos algunas reglas, vimos algunos detalles, ¿no? ¿Qué correcciones haría usted en María de la Puente viajó a la Santa Sede? ¿Mm? ¿Se acuerdan que cuando estaba presente el nombre de pila, ajá, muy bien, ya no era necesaria la mayúscula, ya no era necesaria? ¿Por qué? Porque está María. Si hubiese dicho señora de la Puente, ahí estaría bien, ¿no? Pero incluso así tampoco, porque la no tiene justificación. ¿Se da cuenta? O sea, tiene 2 errores ahí. Y como está María, ¿cierto? Como está María, la preposición no tiene justificación, así es que minúscula. Y la, mucho menos. ¿Por qué? Porque, señorita, pero me habían dicho que cuando el apellido empezaba con artículo, siempre iba con mayúscula. Pero aquí no está empezando con artículo. Eso era si es que el apellido empezaba con artículo. Pero acá lo que empieza es con preposición. Entonces, ese la no tiene ninguna justificación. La corrección habría que hacerla en D y en la, porque ninguna de ellas tiene justificación. El D no tiene justificación porque está presente el nombre de pila María. Y la no tiene justificación porque en ninguna circunstancia va con mayúscula. Ahí en medio de la preposición y el apellido nunca va a llevar mayúscula. Nunca. Entonces corregimos de la. Muy bien. De la. Minúscula. De la. Y Santa Sede es una denominación antonomásica. ¿De qué lugar? ¿A qué lugar se le conoce como la Santa Sede? Va con mayúscula, muy bien, va con mayúscula. ¿A qué lugar hace referencia la Santa Sede? Señorita, ¿pero por qué Santa Sede va con mayúscula? Porque hace referencia a un nombre propio. ¿Se acuerdan ustedes que, por ejemplo, a Arequipa se le conoce con otro nombre? ¿No? ¿Con qué nombre se le conoce a Arequipa? ¿Usted se acuerda? ¿Con qué nombre se le conoce a Arequipa? ¿Mm? Tiene como una expresión, ¿no? Que es como decir Arequipa. Arequipa, Arequipa, que está en el sur, ¿no? Que es un departamento, ¿no? Ciudad Blanca, muy bien. A Trujillo también se le conoce con un denominativo, ¿no? ¿No? ¿Con qué denominativo se le conoce a Trujillo? ¿Se acuerda? Esos son, creo que los más conocidos, aunque hay varios departamentos que tienen denominaciones antonomáticas, pero digamos que son algunos de los más conocidos, ¿no?
A Trujillo se le conoce como ciudad de la eterna primavera. Y entonces estos denominativos como Ciudad Blanca, Ciudad de la Eterna Primavera o Santa Sede son expresiones que reemplazan a un nombre propio, a un topónimo, pero es un nombre propio. Entonces van con mayúscula. Pero señorita, desde la palabra ciudad, sí, porque esa es la denominación, Ciudad Blanca. Desde la palabra ciudad, sí, Ciudad Eterna Primavera, ¿sí? Santa Sede, todo, Santa Sede. Son denominaciones que reemplazan a un nombre propio, a un topónimo, y van con mayúscula. ¿Eh? Santa Sede, ¿a qué lugar hace referencia? Bueno, yo sé pues ya ahora que todos nos vamos a iglesias los domingos, ya por pandemia, ¿no? Por pandemia, el COVID, las cosas han cambiado, ¿no? La religión no es la misma, ¿no? Hay diversas religiones, incluso en la antigüedad se llamaban sectas. Todo lo que no era la católica eran sectas, ¿no? Entonces, podríamos tener pues diferentes sectas. Sectas viene a ser un grupo de personas con mismas creencias, ¿no? Entonces, había pues un montón de sectas. Cuando sale la Iglesia Católica y luego salen un montón de pensamientos que difieren de la Iglesia Católica y se forja pues el luteranismo, ¿no? El calvinismo, y entonces cada uno formaba su iglesia a su conveniencia, ¿no? Por un tema político. Uh-huh. Ciudad Blanca con mayúscula, ¿cierto? Ambas, tanto ciudad como blanca, ambos, ¿correcto? Así como ciudad de la eterna primavera, ciudad mayúscula, eterna mayúscula, primavera mayúscula, porque son la denominación de Trujillo, por ejemplo. Y Santa Sede hace referencia al Vaticano. Esta expresión Vaticano viene de un examen de admisión. Y había un tema entre saber si el Vaticano iba con mayúscula desde el artículo. Si usted tuviese que escribir el Vaticano, ¿no? El Vaticano está en pugna, el Vaticano tiene un problema de gobernabilidad. ¿Mm? ¿Cómo servir? Sedapal con mayúscula porque es una institución, ¿no? Sedapal lleva mayúscula porque originalmente era una sigla, pero por el uso se convirtió en un sustantivo, pero como es una institución, es un sustantivo propio. Entonces, va con mayúscula por ser un acrónimo, ¿no? Y una institución, ¿no? Pero esa ha sido una sigla, esa ha sido una sigla, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí la Santa Sede que hace referencia al Vaticano. ¿Cuál es el nombre del Vaticano? A veces se le dice Vaticano, a veces se le dice Ciudad del Vaticano, a veces se le dice Estado de la Ciudad del Vaticano. El nombre completo es Estado de la Ciudad del Vaticano. Ese es el nombre completo. Solo que a veces se utiliza solo Ciudad del Vaticano y a veces se utiliza solo Vaticano. ¿Sí? El nombre completo es Estado de la Ciudad del Vaticano, pero el artículo no forma parte del nombre. Si me dan el Vaticano, no forma parte del nombre. Solo Vaticano en mayúscula. O Ciudad del Vaticano, o Estado de la Ciudad del Vaticano, pero no el artículo. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. A ver, recordemos un poquito más de mayúsculas. Dice, la Virgen de Guadalupe y el gran arquitecto siempre me ilumina. ¿Qué correcciones hago yo ahí? Con lo que vimos la semana pasada. Virgen, muy bien. ¿Qué más? Gran, muy bien. ¿Quién es el gran arquitecto? Se asume que es el que diseñó todo, ¿no? El mundo, ¿no? Las constelaciones, las galaxias. Dios. ¿Se da cuenta? Así como todopoderoso, creador, señor, en ese contexto religioso. Gran arquitecto es sinónimo de Dios, es esta denominación antonomásica que refiere a Dios, reemplaza a Dios, equivale a Dios. Entonces va con mayúscula toda la expresión. Gran arquitecto, por eso hacemos corrección en gran, para que vaya en mayúscula también. Y virgen, ya habíamos dicho, todas las manifestaciones de la Virgen, todas las clases de Virgen, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Puerta, Virgen del Carmen,
desde la palabra virgen. Muy bien. Corrección en virgen y corrección en gra. En B dice, hoy Pedro me bajó el sol y la luna. Lo amo profundamente. ¿Qué corregimos ahí? Sol y luna, muy bien. ¿Por qué? Porque sol, tierra y luna se escribían en mayúsculas solamente si estaba en contexto científico. Y aquí de ciencia no hay nada. ¿Se da cuenta? Solo en contexto científico. Entonces acá hay que corregir sol y hay que corregir luna. Muy bien. Entró y se arrodilló a rezar en la iglesia. Yo me pregunto, ¿se arrodilló en la institución, la que da normas, la que toma medidas? ¿Se arrodilló en la institución o se arrodilló en el local? Porque dependiendo de eso, yo colocaré mayúscula o no. Cuando uno va y reza, cuando uno va y se arrodilla, cuando uno va y pide perdón, cuando uno va y pide algo, ¿no? Dios mío, hazme ingresar, por favor. ¿A dónde va? ¿A la institución o al local? Ajá. El local es esa construcción donde arriba tiene la crucecita, ¿no es cierto? El local es la construcción de cemento, la construcción de madera, no sé, de qué puede ser, ¿no? Ese es el local. El local ahí donde está el templo, donde están los cuadritos, las esculturas, donde está el cura, ¿no? Ahí, el local. ¿Se da cuenta? Entonces se arrodilló y rezó en el local. No tiene justificación de mayúscula, porque no me está hablando de la institución, sino del local. ¿Se da cuenta? Entonces ahí no tiene justificación de mayúscula, solamente tiene justificación de mayúscula la palabra iglesia cuando me habla de institución, como digo, la iglesia sancionará a los pedófilos, esa es la institución. La iglesia tomará medidas contra los actos de no sé, que pueda haber, esa es la institución. Y ahí va con mayúscula. Pero si me hablan de local, no, no llego. El presidente del Estado peruano viajó a El Salvador, al Cairo y La Habana. ¿Qué correcciones harían ustedes ahí? La Habana, muy bien, porque va con mayúscula y es parte del nombre, ¿sí? Presidente, muy bien, porque es un cargo público y todos los cargos como asesor, fiscal, presidente, rector, papa, rey, todos van con minúscula. ¿Qué más? Peruano, porque es gentilicio y los gentilicios van con minúscula. Muy bien. ¿Qué más? ¿Mm? Estado no, porque Estado se hace referencia a la institución, ¿no? Él es el presidente de esa institución, de ese Estado, de ese gobierno. Ahí sí me habla de institución. ¿Eh? Entonces corregimos presidente, corregimos peruano, corregimos la de La Habana. ¿Qué más? Ajá, así sería, Estado peruano. Mayúscula para Estado, minúscula para peruano. Muy bien. ¿Se acuerdan que no se puede colocar al Salvador? ¿Cómo era la escritura? Si es que el artículo forma parte del nombre, yo no puedo colocar un al. Tengo que colocar un a, el, mayúscula, Salvador. Si el artículo forma parte del nombre, yo no puedo colocarlo en una forma contracta. No puedo hacer eso. Muy bien. El Salvador con mayúscula. Y el Cairo también tiene la misma circunstancia de Salvador. Tiene que separarse de la preposición e ir con mayúscula. El Cairo. Esos son tres denominativos muy comunes, así es que hay que tenerlos en cuenta. El Salvador, el Cairo, la Habana. ¿Ok? ¿Ha venido en examen de admisión? Sí, han venido en examen de admisión. Es que hay que tenerlos en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, el señor Pérez y la doctora de la Cruz están en Río de Janeiro y luego irán a Mar del Plata. ¿Qué corregimos ahí? Ahí hay varias correcciones. Río, muy bien, porque Río de Janeiro no es un río de agua, sino es el nombre de una ciudad. Entonces no está funcionando como genérico, sino como parte del nombre del denominativo de la ciudad. ¿Ah? ¿Qué más?
De la Cruz, muy bien, porque no está presente el nombre de pila de la doctora. No está presente el nombre de pila de la doctora. Entonces, tiene que ir con mayúscula D. Mar, muy bien, porque no es un mar de agua, no, es parte del nombre de la ciudad, Mar del Plata. ¿Se dan cuenta que estas palabras que suelen funcionar como genérico, aquí no están funcionando como genérico? Por eso es que llevan mayúscula, porque son parte del nombre de un denominativo. ¿Eh? Muy bien, entonces corregimos D de la Cruz, Río de Río de Janeiro y Mar de Mar del Plata. Perfecto. Abajo dice, aplicó la ley de la gravedad, la ley de Ohm, el principio de Arquímedes y la teoría de la relatividad. ¿Qué me dice la RAE respecto a las leyes? Que me parece que no llegamos a ver. La RAE me dice que las leyes van con mayúscula. Un momentito, pero las leyes legales, los decretos, las normas, ese decreto supremo, norma, ley, desde la palabra ley, desde la palabra decreto, pero lo que son respecto a legales. Y cuando me hablan de leyes de la gravedad, leyes científicas, no. Entonces yo tengo que diferenciar qué ley, de qué ley me están hablando. Si es de las normas legales, sí lleva desde la palabra ley. Pero si me están hablando de la ciencia, no, no lleva. ¿Ok? Pero ¿por qué OM Arquímedes está con mayúscula? Porque está bien, así como está el enunciado, está bien, no hay ninguna corrección, no hay ninguna. Pero ¿por qué Ohm y Arquímedes llevan mayúscula? ¿Por qué cree usted que lleva Ohm mayúscula, Arquímedes mayúscula? Por otra justificación, no porque sea el nombre de la ley, no porque la ley científica, no, es por nombre propio, muy bien. Es por otra justificación. No por la ciencia, sino por nombre propio. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Una diapositiva más. Listo, dice, me encantó estudiar la Edad Moderna, el Renacimiento, el Romanticismo y la Guerra Fría. ¿Qué corrijo yo ahí? Los periodos de la historia. ¿Qué me dice la RAE? Mayúscula. Desde la palabra edad. Muy bien. Y luego habían 4 movimientos. ¿Se acuerdan que la RAE consideraba que eran importantes, culturales, artísticos, culturales, ¿no? Y dentro de esos 4 movimientos está pues el Renacimiento y el Romanticismo. Iban con mayúscula. Renacimiento, Romanticismo. La palabra Guerra Fría está bien así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me dice la RAE? La RAE respecto a las guerras y las batallas me dice que solamente ve en mayúscula el nombre de la guerra. Solamente ve en mayúscula el nombre de la batalla. Porque la palabra guerra y la palabra batalla son genéricos. ¿Mm? Excepto si fuera un acontecimiento mundial. Si fuera Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mayúscula todo porque es un acontecimiento mundial. Pero fuera de eso, las palabras guerra y batalla van con minúscula porque son genéricos. Pero acá la expresión guerra fría, no nos habla de la guerra. No es una guerra que se llamó fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿Qué fue la Guerra Fría? Ah, muy bien. Fue un momento en que se iba a desatar la guerra y no se desataba. Fue un momento de mucha tensión, ¿no? Entonces, esa denominación Guerra Fría es la denominación de un momento, de un periodo de la historia. ¿No se llegó a desatar la guerra? No. ¿No se llegó a dar la guerra? No. ¿La guerra no se llamaba fría? No. Guerra Fría era el nombre que se le dio a ese momento de mucha tensión política, porque era como que se iba a dar la guerra y no, y era peor, ¿no? Entonces es la denominación de un momento de la historia, de un periodo de la historia, ¿sí? Entonces está bien así, Guerra Fría tal cual, ¿ok? Primera Guerra Mundial, sí, mayúscula, todo. Segunda Guerra Mundial también.
Y si hubiese una tercera, también, desde la palabra tercera. Yo me acuerdo hace como 20 años o más, ¿no? Se decía que la siguiente guerra mundial, la tercera, ¿no? No iba a ser una guerra armamentista. Desde hace 20, 30 años se decía que iba a ser una guerra biológica. Ya no se iba a combatir pues, con tanques, con cuerpo a cuerpo, ¿no? No, ya no. La tercera guerra era una tercera guerra biológica. Eso se decía hace más de 30 años, ¿no? Y pues probablemente es lo que nosotros estamos viviendo con el COVID. Porque eso de que el murciélago se lo comió, que salió y una chinita se comió un murciélago y después intoxicó a todos, ¿no? Eso no sé, ¿no? No comulgo con esa idea, pero justamente es lo que vivimos, es una guerra biológica, ¿no? Así como no se quiere decir, no se dice, pero yo creo que podría ser eso que se avisoraba hace como 30 años, ¿no? Vuelvan, jóvenes, vuelvan. Leyó sobre la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el Imperio Romano. ¿Qué me dice la RAE acerca de los imperios y las revoluciones? Me dice que los imperios y las revoluciones van con mayúscula, desde la palabra imperio, desde la palabra revolución. Pero yo ya sé que los gentilicios no llevan mayúscula. Por más que esté dentro del nombre de una revolución y dentro del nombre de un imperio. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué correcciones haríamos ahí? Revolución, solo revolución, de Revolución Francesa. ¿Qué correcciones haríamos además ahí? Romano. Porque la palabra imperio está bien, pero romano es un gentilicio. Entonces, la RAE me dice que las revoluciones y los imperios van con mayúscula. Perfecto. Desde la palabra imperio, desde la palabra revolución. Pero los gentilicios yo ya sé que no llevan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces corregimos ahí revolución y corregimos romano. ¿Ok? Así es, así es. La batalla de Cucho, la guerra de los 100 años y la Primera Guerra Mundial. Esa ya está casi respondida, ¿no? ¿Qué corregimos ahí? Habían sacado un video de los conspiranoides que decía este señor Bill Gates, ¿no? Que es uno del círculo de los que manejan el mundo, económicamente hablando. Y decía, hace un video que hace como 3 años, 2 años, y decía que van a salir otros virus más, ¿no? Como por ejemplo decía, la viruela. Y hace 2 años, ¿cómo va a decir que va a salir un virus que ya están diciendo que ya salió? No vean videos conspiranoides, jóvenes, les estoy diciendo, ¿ah? A ver, ¿qué corregimos ahí? Batalla, que es un genérico. Guerra de los 100 años, que es un genérico. Pero Primera Guerra Mundial queda tal cual porque es un acontecimiento mundial. Y para esas circunstancias la RAE permite que todo vaya en mayúscula. Mundial. ¿Ok? Juan tiene Parkinson y Pedro padece de la enfermedad de Parkinson y del mal de Chagas. ¿Corregimos algo ahí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, muy bien. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Que sí o que no? Señorita, yo veo dos Parkinson. Uno en minúscula y uno en mayúscula. No, pues me tiene que corregir uno, pues, ¿no? Porque la vida no es así, no es ambigua, tiene que ser claro. O me dice que va con mayúscula o no. Pero las cosas no son así, jóvenes. No son así. No es blanco y negro. No es así. No. Habrá circunstancias donde usted va a encontrar Parkinson en minúscula y está bien. Y habrá circunstancias donde usted va a encontrar Parkinson con mayúscula y está bien. ¿Que entonces está bien minúscula, está bien mayúscula? Sí. Y entonces yo me preguntaría, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es el contexto. ¿Qué es lo que tiene el segundo Parkinson que no tiene el primer Parkinson? A ver, ahí visual. Ahí. ¿Qué es lo que tiene el segundo Parkinson que no tiene el primero? ¿Qué es lo que hace que vaya con mayúscula? ¿Mm?
¿Qué es lo que hace que Parkinson vaya con mayúscula? ¿Qué veo? Ah, muy bien, muy bien. Funciona como nombre propio. ¿Y qué tiene? Previo una preposición. Previo la palabrita genérica enfermedad. Entonces, cuando me dice Pedro padece de la enfermedad de Parkinson, ¿qué me está diciendo? Que Pedro padece una enfermedad descubierta por Parkinson, ¿no? Que eso que descubren la enfermedad, descubren la cura, qué sé yo. Entonces, Pedro padece una enfermedad descubierta por Parkinson. Entonces, estoy haciendo mención a un nombre propio y tiene mayúscula, perfecto. Pero en el primer caso, yo no estoy colocando la palabrita enfermedad, mal, padecimiento, síndrome. No estoy colocando esa palabrita genérica que me diga que Juan tiene una enfermedad. No me está diciendo. Más bien estoy colocando Parkinson en reemplazo de esa palabra genérica que es enfermedad. Entonces la palabra Parkinson en Juan tiene Parkinson ya no es un nombre propio. Ya no me está diciendo que ha sido descubierto por Parkinson, no. Ahí la palabra Parkinson está funcionando como un genérico, equivalente a enfermedad. Y por eso no lleva mayúscula en este Juan tiene Parkinson. ¿Se da cuenta? Está haciendo referencia a la enfermedad. Está reemplazando a la palabra enfermedad. Está funcionando como sustantivo común. Enfermedad, porque la RAE me dice que las enfermedades van con minúscula. ¿Se da cuenta? Entonces, el contexto va a determinar cómo se escribirán las palabras. No va a ser que no, Parkinson es un nombre propio y siempre va a ir con mayúscula, siempre que funcione como nombre propio. Pero si funciona como genérico, si funciona reemplazando a la palabra enfermedad, ahí no. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, en ese enunciado todo es correcto. Hay que observar el contexto para ver esas dos circunstancias, porque eso se me va a presentar en algún momento. ¿Ok? Estaba poseído por los demonios Asmodeo y Leviatán. ¿Qué corregimos ahí? Aunque en un salón me han dicho, señorita, como son demonios, no hay que darle poder, minúscula. No hay que darle poder, minúscula. Pero no, pues no, la RAE no dice eso, ¿no? Es un nombre propio, es un nombre propio, son nombres propios mayúsculas, ¿no? Así si fueran Ángeles, Rafael, Miguel, también, mayúscula, porque es un nombre propio, ¿no? En un salón me dicen, señorita, en mi salón vamos a jugar Charlie Charlie. ¿Qué es Charlie Charlie? Pues claro que los juegos son nuevos, ¿no? Vamos a jugar Charlie Charlie. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿De qué? No, es que vamos a pedir que todos ingresen, todo el aula. No, nada, nada de que voy a ingresar, Charlie, Charlie, hazme ingresar. No, no, después no hay vuelta atrás, jóvenes, ¿ah? No hay vuelta atrás después. No, que era de mentiritas, no que era un jueguito, no que yo sabía que iba a ingresar, pero solamente le hicimos de mentiritas. No, no, ¿ah? A ver, muy bien, Asmodeo y Leviatán, correcto. Mayúscula por nombre propio. Viajó por la Fundación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia. ¿Qué me dice la RAE? La RAE me dice que las enfermedades, ¿no? Deficiencias, etcétera, van con minúscula, malformaciones, minúscula. Entonces yo corregiría espina bífida, corregiría hidrocefalia, ¿sí? También me dice la RAE que los gentilicios como española van con minúscula. Yo podría hacer 3 correcciones ahí, de forma independiente, cada palabra, cada expresión. Podría hacer 3 correcciones. Pero hay un detalle. Yo siempre tengo que ver así como más allá de lo evidente, ¿no? Así como la espada de los Thundercats, ¿no? Bueno, de mis épocas eran los Thundercats, ¿no? Ahora ya no ven los Thundercats. Y viendo viendo más allá de lo evidente, hay una expresión que dice Fundación Española de Asociaciones de Espina Bífida y Hidrocefalia. ¿Qué es? Ajá, ¿qué es? Una organización. ¿Y qué me había dicho la RAE? La RAE me decía que las instituciones, las organizaciones
van con mayúscula todo el nombre, todas las palabras que componen el nombre de la institución. Entonces va con mayúscula, sí. Desde la palabra fundación, sí. Y entonces, pero está un gentilicio, pero está dos malformaciones, dos enfermedades, entonces, pero es el nombre de la institución. Es el nombre de la institución, lleva mayúscula todas porque es el nombre de una institución, como el nombre propio de alguien. Y lleva mayúscula todas las palabras del nombre propio. Apellido, nombres, todo en mayúscula. Entonces, en ese enunciado todo está correcto. Todo lleva mayúscula porque es el nombre de la organización. Muy bien, muy bien. Más allá de que haya nombre de enfermedad, más allá de que haya gentilicio, más allá de que haya, porque es el nombre de la institución. ¿Se da cuenta? Muy bien, entonces hemos hecho un pequeño repaso de las mayúsculas. No avanza, Jesús. ¿Qué pasó? Ah, ya. Esto ya lo vimos. Aquel ejercicio, ¿cierto? Traje una hojita para tildes, pero lo vamos a revisar después, ¿ya? Para que nos pueda alcanzar el tiempo. Al final nos queda un tiempito, lo vemos y no lo dejamos para la otra clase, ¿ya? Morfología. Cuando nosotros hablamos de morfología, entendemos que es una disciplina que se encarga del estudio de la forma. Y en el caso de lengua específico es de la forma de qué puede ser. La morfología estudia la forma de qué, siendo morfología llevado a lengua, ¿no? Las palabras. Entonces, estudia los procesos de formación de nuevas palabras y estudia los procesos que nos hablan acerca de la forma de las palabras, o sea, la estructura interna. Eso es lo que estudia la morfología. Ahora, señorita, pero es un montón de morfemas, un montón de sufijos, un montón de derivativos, yo no me lo sé todo. Usted no lo sabe de forma consciente, pero de forma inconsciente están ahí adentro. ¿Se acuerda cuando usted nació, era bebecito, lo llevaron a su casa, escuchó todo lo que hablaban en su casa, las cosas buenas, las cosas malas, todo escuchó? Y a los 3 años, 2 años, ahora 2 años, yo he visto una niñita de 2 años que ya habla, 2 años, 3 años, en nuestras épocas que éramos lentitos, 4 años, usted ya hablaba, tenía los morfemas ahí, llegaron así mágicamente y entraron a su psique. Están ahí adentro. Solamente tenemos que tratar de identificarlos, ¿no? Desmenuzarlos para ver qué valor tiene cada uno de los morfemas, pero todos están adentro. ¿Se da cuenta? Ahí. De 0 a 4 años entraron todos. Luego se ha ido nutriendo con vocabulario y puede haber adquirido más información, más vocabulario, más flexiones, más conjugaciones, pero esos morfemas entraron en su mente en ese momento, en esos años. ¿Mm? Y la morfología se encarga justamente de eso, de estudiar esos morfemas que componen, ¿cierto? La palabra, ¿no? ¿Cuántos morfemas tiene la palabra? ¿Qué características tienen esos morfemas? ¿Cómo se clasifican esos morfemas? Entonces, la morfología estudia los procesos de formación y estudia la estructura interna de las palabras. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Ahora, cuando uno crea una palabra, digamos, no se pregunta si la palabra existe. Uno la crea porque los morfemas están adentro. Uno lo crea, ¿no? Hace muchos años, como le decía a sus compañeros, salieron las computadoras, el boom, se compraron todo, y el vacilón cuál era decir que, ¿qué vas a hacer en la tarde? Voy a entrar a la sala de chat, ¿no? Voy a conectarme con personas de otro país, y voy a preguntarle cómo es su ciudad, dónde vive, qué come, qué le gusta hacer. Y entonces el vacilón era entrar a la computadora, a la internet, a la sala de chat, que te podías conectar con cualquier persona del mundo, ese era el atractivo, ¿no? Y de pronto llegó un momento en que ya no decía voy a entrar a la sala de chat, sino decía voy a chatear, ¿no? Con mi amigo de Ucrania, voy a chatear con mi amigo de Noruega, ¿no? Nadie preguntó si esa palabra existía y en realidad no existía porque se creó la sala de chat. Luego, la acción, producto, era chatear. Uno crea la palabra y luego de ciertas consideraciones la RAE determina si la incorpora o no, si cumple los criterios o no, si cumple el tiempo, si cumple la cantidad de hablantes o no.
La RAE determina, sí, pues es la máxima autoridad. Luego salió el WhatsApp ya en estos últimos tiempos. Y la gente no decía, voy a entrar al WhatsApp, voy a mandar un WhatsApp. Después que decía, voy a WhatsAppear, voy a tuitear. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros creamos las palabras. Y luego se determina si es que se incorporan o no al diccionario. Pero las creamos en base a qué? A los morfemas que están allá adentro, ahí adentro, que entraron cuando éramos bebecitos, ahí entraron. ¿Se da cuenta? Si usted va a hacer una actividad, de repente no tiene plata para pagar la otra cuota de la pre, es decir, he sacado en 4 cuotas, 5 cuotas, no sé, y no, mi papá dice, no, no tiene plata, ya no, ya estudia solo, tu problema. Y usted dice, no, yo voy a hacer una actividad, no voy a hacer una pollada, ¿vale? Pero el pollo está caro, no, pollada no. Mis abuelitos tienen ahí en su chacra un montón de cuyes, entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué nombre le pone a esa actividad? No, no va a ser pollada porque el pollo está caro, tiene que comprar los pollos, mejor se va a la chacra a su abuelito y le dice, abuelito, quiero seguir estudiando, regálame 20 cuyes, ¿no? Y su abuelito, como lo quiere, ya llévatelo, cuyes, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? Una cuyada. Vamos a poner gran cuyada bailable. Usted no se pregunta si la palabra existe en la RAE o no. Solo que como los cuyes han sido tan famosos, hace 10, 15, 20 años, ¿no? Los cuyes han sido famosísimos. Yo recuerdo que prendía la televisión y veía South Park y había un cuy gigante que iba a matar a Kenny, ¿no? Entonces yo, ¿qué hace un cuy ahí? Decía, ¿no? Fueron tan famosos que salían en South Park, ¿no? Que la cantidad de nutrientes, que eran muy buenos para la salud, que era uno de los animales más nutritivos porque comían solo hierba verde, y se hicieron tan populares que la RAE incorporó la palabra cuyada así, en un 5. Pero hay otras palabras que se han creado durante mucho tiempo que no han sido incorporadas y que difícilmente van a ser incorporadas, ¿no? Yo me acuerdo que una vez una amiga nos invitó a su casa porque a su tío le habían robado y dijo, vamos para una actividad, mi tío está haciendo... Y nosotros pensábamos en nuestra mente, pues, una pollada. Ya vamos a colaborar. Entonces salíamos de la universidad, nos íbamos a la casa y cuando entramos había un cartel, así como gran pollada bailable, pero decía gran cecinada bailable. Y nosotros, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a comer? No, es que mis tíos son de la selva. Iban a hacer tacacho con cecina. Y como yo hice el cartel, decía la amiga, ¿no? Yo hice el cartel, estaba en un conflicto porque ponía o gran tacachada bailable o gran cecinada bailable. Y era, no, mejor cecinada, porque la otra me trae conflictos, ¿no? La gente del barrio me va a mirar mal, de decir qué van a hacer en esa casa. Entonces puso gran cecinada bailable. ¿Usted cree que ella fue al diccionario de la RAE, verificó si existía la palabra asesinada? No, ella la creó. Sí, asesinada, tal cual. La creó porque los morfemas los tiene ahí, adentro. Ya imagínese, usted no va a ser asesinada, bailable, usted no va a ser cuyada, usted de repente vive en la selva y quiere estudiar, entonces quiere venir a Lima, la capital, y en la selva lo que abunda es el lagarto. Rodeado de ríos y afluentes, están ahí los lagartitos nadando, entonces solamente va al río y caza a sus lagartos. Y entonces, ¿qué nombre le va a poner usted a su actividad? ¿No? Ni siquiera tiene que comprar el pollo, ni siquiera tiene que ir a pedirle a sus abuelitos los cuyes, porque se va al río y atrapa a sus lagartos. Y la carne de lagarto se consume mucho en la selva. Y es nutritiva, porque ¿qué se come el lagarto pues, en el río? Pues los pececitos, ¿no? O sea, otra cosa no come. Entonces, es saludable la carne de lagarto y se consume mucho en la selva. No usted va a la selva y chicharrón de lagarto, ceviche de lagarto, sudado de lagarto, todo de lagarto, ¿no? ¿Qué nombre le pondría a su actividad a usted? Ya no existe el nombre. ¿Usted qué nombre le pondría? Gran, ¿qué va a poner ahí? Lagartada bailable, ¿no? Claro que uno dice gran lagartada bailable y parece, se imagina a lagartitos bailando, ¿no? No sé por qué, yo digo lagartada bailable, imagino que los lagartitos están bailando en la lagartada, ¿no? Pero usted crea la palabra con los morfemas que tiene ahí, que le permiten hacer esas derivaciones, esas construcciones. ¿Se da cuenta? Y también, no solamente pues con los morfemas y todo, también hay cambios semánticos, ¿no? O sea, hay palabras que se usan de una manera o que tienen un valor y que luego, después de un tiempo, tienen otro valor, pero eso ya es desde un punto de vista semántico. ¿Se acuerda usted que había una congresista que decía que los 15.000 soles que ganaba no le alcanzaban porque dice que ella gastaba mucho y que eso era pues así como para nada, ¿no? Y entonces, esa palabra que representaba su apellido, ¿se acuerda?
ya no fue usada como el apellido de esa persona, sino se usaba como sinónimo de no tengo plata, ¿no? Estoy aguja, no hay recursos, ¿no? Y decía, estoy chihuahua, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces también hay esos cambios semánticos, ¿no? Pero en este caso que estamos en morfología, son morfemas que se le añaden a una raíz y que producen un cambio de significado. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cambios semánticos también. A lo largo del tiempo, sí. Bajo diversas circunstancias, claro que sí. Pero ahora estamos en morfología. Entonces, ¿hay creación de nuevas palabras? Sí, bajo diversas circunstancias. ¿Se da cuenta? ¿Mm? En el caso de morfología que hemos detectado, que es a través de los procesos de formación de palabra, tenemos la derivación, que es el proceso más productivo, la composición, que se unen dos o más raíces, la acronimia, que es producto de una sigla utilizada de forma común, la parasíntesis, que es cuando tenemos una combinación de derivación y composición, ¿no? Y la sigla, que son pues en mayúsculas y que son las primeras letras de la primera de palabras que se unen y forman otra. Entonces tenemos estos procesos de formación de palabras, ¿sí? Que vamos a ir viendo ahora en otras diapositivas un poquito más de detalle. Y también tenemos que la morfología estudia la estructura interna de las palabras. Y entonces necesita ver cuáles son los morfemas de los cuales está constituida la palabra. Por eso es que vamos a ver las clases de morfema. Pero en general, ¿el morfema qué es? En general, el morfema es esta unidad mínima significativa. Por eso es que cuando me piden hacer una segmentación morfológica, yo tengo que hacer la división en base a cada estructura que aporta un significado. El morfema es esta unidad mínima significativa, abstracta, porque está en la mente. Ahora vamos a llegar a eso. La palabra bellísimas, que viene de bello, ¿ya? Que encontramos la raíz, bell, el derivativo isim, pero alguien dirá bello y bellísimo es igual, son bonitos los dos, ¿no? Pero uno es bello y uno es muy bello. Este isim le cambia el significado, pero si los dos siguen siendo bellos, pero hay un cambio de significado en base a la intensidad. ¿Se da cuenta? Hay un cambio mínimo, pero hay un cambio. En otros casos hay un cambio rotundo, pero hay un cambio. Y luego tenemos los flexivos de género y número como AS. O en relojero que tenemos la raíz reloj y que tenemos el derivativo er, que se utiliza mucho para persona que utiliza, trabaja, arregla, repara, vende relojes. ¿Se da cuenta? Cambia el significado. Reloj y relojero es diferente, porque este derivativo hace que la palabra cambie. Entonces, cada morfema que expresa un valor significativo, ¿no? Se clasifica como derivativo, cambia el valor de la raíz. Y tiene flexivos o género S número. ¿Sí? Entonces, la morfología observa estos dos detalles. Proceso de formación de palabras y estructura interna de las palabras. Para reconocer un poco más de la estructura interna de las palabras, tenemos que saber la clasificación. Entonces, ahora vamos a ver un poco cuál es la clasificación de los morfemas. ¿Ok? ¿Cuál es lexical? ¿Cuál es gramatical? ¿Cuál es flexivo? Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a reconocerlos. ¿Ok? Ya, antes de hacer la clasificación, hay que tener en cuenta que el morfema es una unidad abstracta, que está en la mente del hablante. ¿Se acuerda cuando vimos fonología? Y el fonema, ese sonido ideal, estaba en la mente del hablante, pero necesitaba ¿qué? De la parte física, de la parte material, porque si no, ¿cómo llego yo a la mente? Y entonces los fonemas se valían de los fonos, que eran los sonidos físicos. Algo así sucede acá. Los fonemas, que son esas unidades mínimas, significativas, que están en la mente del hablante, se valen de la parte material. ¿Y cuáles son las partes materiales? Los morfos.
Por ejemplo, yo tengo en mi mente la idea de plural, en mi mente la idea de varios, en mi mente la idea de muchos, plural. Pero en la parte material, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Ah, ya, la parte material. Si yo digo, por ejemplo, niños, yo veo que la marca de plural, ¿no? Esa idea de plural está representado de forma física con el morfo S, de niños. Ese es el morfo, la representación concreta, física, material, la S, de niños. Entonces existe la idea de plural, que es el morfema, y existe la parte material, que es la S. ¿Se da cuenta? Es diferente morfema de morfo, porque uno es lo ideal, que está en la mente, y lo otro es lo material, que es lo que se puede evidenciar, reconocer. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa cuando hay no solamente una materialización, sino dos o tres o cuatro materializaciones? Ah, ya, esa tiene otra denominación. Imagínense que ahora yo tenga la palabra pan y le añado el plural panes. Entonces yo, la idea de plural, ¿no? Se materializa con la ES, es, de panes. ¿Qué sucede? Que cuando yo tengo dos materializaciones diferentes para una misma idea, a eso se le llama alomorfos, porque son dos formas materiales, porque son dos morfos de un mismo morfema, ¿no? Es un poquito para entender estas denominaciones, ¿no? Estos conceptos. Morfema está en la mente, es la idea de. El morfo es la parte material, la representación. Y el alomorfo es cuando hay dos materializaciones o más materializaciones de esa idea. ¿Ya? Así, no se complica la vida, así, nada más así. Y hay diferentes alomorfos, ¿no? Hay alomorfos de negación que varían entre i, in, por ejemplo, alomorfos de plural, que es s o es, alomorfos de diminutivo, que puede ser el it, ¿cierto? O que puede ser el il en chiquillo, ¿no? O que puede ser el sit en pancito. Entonces, hay alomorfos, hay diferentes materializaciones de una misma idea, de un mismo morfema. Sí. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver la clasificación de morfemas. Y en la clasificación de morfemas tenemos estos morfemas lexicales que se conocen tradicionalmente como la raíz. En el colegio toda la vida nos han dicho, la raíz de la palabra. En mis épocas, ¿no? La raíz de la palabra. No se hablaba de morfema. En mis épocas decía la raíz de la palabra. Pero nosotros ya sabemos ahora que es morfema lexical. Y a esa raíz y a ese morfema lexical se le añade morfemas gramaticales. Estos que se añaden son morfemas gramaticales. Dentro de estos gramaticales tenemos, ¿se acuerdan? Estos derivativos que hacían que la palabra cambie, ¿no? Reloj, relojero. Ese es un derivativo, porque reloj y relojero no significan lo mismo. ¿Qué es lo que tiene la raíz? Un derivativo. ¿Cómo se clasifica esa palabra? Derivada, proceso de formación. ¿Te das cuenta? Entonces, existen estos morfemas que hacen que la palabra cambie de significado, que son los derivativos. Pero también existen otros morfemas gramaticales que no producen un cambio de significado de la palabra, pero que hacen que la palabra se flexione. ¿Y cuáles son estas flexiones? Género, número, por ejemplo. Género, número. Si yo digo niño, niña, veo que esa O alterna con la A y es uno para género masculino y uno para género femenino. Esa es la flexión. Si digo niños, niñas, entonces yo veo que esa S marca la flexión de número. Entonces los flexivos simples marcan género y número. Y se tienen que separar porque son diferentes significados. Género, número. Y existe un flexivo más que se llama amalgama y que lo vamos a ver mucho en la clase de sintaxis de la frase verbal, cuando se trabajan los verbos, cuando se trabaja el núcleo de la frase verbal. ¿Por qué? Porque el verbo tiene una característica y es estar flexionado.
En realidad, nosotros conocemos como conjugado. Si yo digo compró, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, vosotros compré, ¿no? Compraron, comprarás, compré. Entonces, esa terminación, fuera de la raíz, esa terminación flexiva que cambia, se le llama amalgama. ¿Por qué amalgama? Porque se unen un conjunto de características verbales. ¿Cuáles son estas características verbales? Tiempo, lugar, modo, persona, aspecto. Todas estas características se unen en esa terminación, en esa flexión. Si yo digo compró y digo él compró, tercera persona, él compró, indicativo, él compró, singular, él compró, acción concluida, aspecto perfectivo. Entonces, yo puedo reconocer una serie de características, desinencias verbales en esa terminación que se le conoce como amalgama, flexivo amalgama. Entonces, cuando yo tengo una palabra, debo poder identificar la raíz, los lexemas, y debo poder identificar estos morfemas gramaticales que se añaden a esa raíz, que se añaden a esos morfemas lexicales para flexionarse o para derivar la palabra. ¿Sí? Entonces, este cuadrito es muy práctico para poder entender la estructura de las palabras. ¿Sí? La raíz, los gramaticales, los que sean flexivos simples, los que son derivativos, o los flexivos amalgama, que trabajan básicamente con verbos. ¿Sí? Este cuadrito es muy práctico para entender las clases de morfemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los morfemas flexivos y los morfemas derivativos, que los vamos a ver ahora a la vuelta de su receso, ¿ok? Tienen unos recesos de unos minutitos para que se paren, corran, muevan el cuerpo y luego volvemos para terminar nuestra clase de morfología viendo estos morfemas flexivos y morfemas derivativos, ¿ok? Listo, entonces voy a dejar de compartir un momento mi cámara y nos vemos en unos 15 minutos, ¿ya?